Bienvenidos a La Bitácora, Arte, Cultura y Creatividad en Puebla. En esta ocasión les tenemos preparada una emisión muy especial en torno al año del libro y la lectura, pues estaremos platicando con beneficiarios de literatura y literatura en lenguas originarias del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA 2023, quienes estarán mostrando más de su trabajo en la muestra estatal anual que se desarrollará durante agosto de este año. ¿Quieren conocer más? Comenzamos. Agridulce es una novela gráfica escrita, ilustrada y vivida por Alexia Stubing, en la que relata una serie de historias autobiográficas que se enfocan en la violencia de género en la vida cotidiana. Veamos más de esta obra. Agridulce es una novela gráfica sobre micromachismos y otras anécdotas autobiográficas que tienen que ver con la violencia de género. La narrativa gráfica nos da herramientas que la literatura convencional no, que es este juego de lo visual y el texto y poder llevar las historias a otro nivel. Entonces poder llevar estas otras historias a un lugar como el cómic, que está dominado por machismos y por estereotipos de género, es romper un poco con eso y llevar un poco de esta voz feminista a estos nuevos formatos. En cuanto a la creación, pues Agridulce surge de diarios que empecé a leer míos, con estos nuevos lentes que me dio el feminismo y poder ver toda la violencia de género que yo misma estaba viviendo en lugares tan inocentes como la infancia, ¿no? Entonces sí fue un poco complicado porque fue llevar textos que pues, además no tenían ninguna formación, eran meramente pues, idiatiqueces mías vaciadas en escritos. Pasar eso a un storyboard fue todo un reto. Además de pues, el impacto, ¿no?, que ha tenido el trabajo de... No es fácil hablar de uno mismo desde un punto tan vulnerable. Pues yo esperaría que Agridulce llegue a todas las niñas de México al menos. No quisiera decir que del mundo porque además uso un lenguaje muy mexa, pero sí me gustaría que muchas niñas y adolescentes e incluso personas mayores leyeran esta novela gráfica para que se empapen de estos problemas, ¿no?, que muchas veces se consideran como situaciones graciosas incluso, pero que para una mujer pueden ser muy incómodas y sí pueden formar mucho el carácter. Agridulce, Alexia Stubing. Durante mucho tiempo me rehusé a jugar al té, con Barbies, con cualquier cosa que fuese femenina. ¡Puah! Repudiaba cualquier cosa color rosa, aunque en el fondo la adoraba. ¡Oh my God! Desde que tengo memoria, el rosa siempre ha sido asociado a lo femenino y frágil, y el azul a lo varonil y profundo. Supongo que eso me hizo asociar todo lo femenino y rosa con algo tonto y vacío. El rosa apesta, como si ser niña te condicionara, te limitara. Por eso preferí ocultar mi amor por el rosa para no parecer frágil ni tonta. Ahora veo que es muy patriarcal creer que ser femenina es ser tonta. Tiriri, tururú, laralá, laralí. Aunque en realidad es un poco más complejo. Buenas, jejeje. ¿A dónde tan sola, güerita? A veces quedarse en el molde puede ser lo más fácil, pero embonar en los moldes patriarcales es terrible, asfixiante. Hay quien, como yo, deja cosas que les gustan por miedo a encajar en esos moldes. ¿Qué puede hacer una niña de 13 años versus el bullying, los tontos y los estigmas de género? Nada. Realmente creía que no podía hacer nada. Es horrible ver cómo la sociedad te orilla a cumplir ciertos estigmas. Los estigmas nos conducen a prejuicios ilógicos. Muchas veces solo los seguimos por miedo, por querer pertenecer, porque no queda opción, porque nadie te dice que hay otras opciones. Postdata y spoiler. Como adolescente pensamos que así iba a ser siempre, pero no siempre es así. Lo prometo. El proyecto a cargo de Sara Mondragón, titulado Cecilia y los gatos, hace una reflexión en torno a la adultez, la falta de humanismo y las fuertes críticas hacia lo que no está dentro de los estándares normalizados.
Yo soy de la categoría de adolescentes creadores nuevos talentos y pues mi proyecto se llama Cecilia y los gatos, que es una novela corta. El proyecto es más que nada pues una crítica social, es una nueva forma de expresar nuevos textos, ya que no solamente me baso en como el verso o la prosa normal, sino que también implemento un poco de poesía y algún monólogo. Trato de mencionar mucho sobre como las ideas erróneas o la invalidación que se tiene hacia ciertas edades o ciertas etapas de la vida. Bueno, un día soñé algo de una escena que es como importante en mi novela. Soñé que mi gato me servía un pájaro en un plato y yo tenía que comérmelo, ¿no? Porque yo no podía darle de comer. Entonces de ahí surge un poco eso, ya que pues yo tengo la ayuda obviamente de mi mamá, de mi hermana, de mi abuela y todos ellos para alimentar al gatito que tenemos, ¿no? Bueno, realmente los gatos funcionan como un acompañamiento de la protagonista, ya que pues se encuentra en una situación en la que su círculo social no es como muy óptimo para su bienestar. Entonces los gatos juegan como ese papel de protección, aunque al mismo tiempo ellos siguen siendo animales, entonces no pueden comprender todas las situaciones que ella vive. Y fue un proceso, como dije, agotador, pero al mismo tiempo bastante reconfortante, aunque emocionalmente muy fuerte, ya que al narrar en primera persona muchas veces te crees un poco lo que estás diciendo, ya que crees que lo estás diciendo tú mismo, entonces llegas a sentirte mal por las cosas que se están narrando o llegas a sentirlas bastante personales y es muy agotador mentalmente. Cecilia y los gatos, Sara Mondragón. Sigo mezclando mis sueños con mi pobre realidad. La garganta me arde, olores pestilentes me acorralan y la poca iluminación bloquea mi perímetro visual. Está nuevamente frente a mí el gran comedor vacío, exceptuando el perfectamente posicionado plato blanco con el ave negra. Ahora los gatos de mi alrededor están más alterados, corren por todas partes. Escucho sus garras rasgar al piso cada vez que aceleran su paso y resbalan por el piso. Rápidamente, el sol va desapareciendo y bajando su intensidad a través del vidrio de la ventana. La cola de lino se asoma desde una de las sillas. Mi brazo tiene la fuerza de un amargón. No puedo alcanzarlo, empiezo a desesperarme. Está fuera de mi alcance. Mi desesperación y quejidos se transforman en llanto. Duele. Un golpe seco en el rostro hace que mi sueño cese. A través de la ciencia ficción, Mario Galana explora las posibles divergencias históricas que habrían acontecido en Puebla y México durante el siglo XX si existieran los prismas, una tecnología capaz de transmitir información entre dos realidades diferentes. Un siglo de Ucronías es un proyecto de cuentos de ciencia ficción que explora las divergencias históricas que habrían ocurrido en Puebla y en México durante el siglo XX si existieran los prismas, una tecnología capaz de establecer comunicación entre dos realidades distintas. Las ucronías son precisamente un subgénero de la ciencia ficción que modifica un acontecimiento histórico para poder especular a partir de él. Yo decidí enfocar este proyecto primero en la Revolución Mexicana, en específico con la familia Cerdán, después más o menos en la década de los años 30 con William O. Jenkins, que fue un migrante estadounidense que se establece en Puebla y que se convierte en uno de los hombres más ricos de México del siglo pasado. El siguiente acontecimiento histórico es la disputa que existe por la universidad pública entre los carolinos y los fúas. Y finalmente el proyecto Angelópolis, que es toda esta etapa de modernización que inicia en Puebla a partir de los años 90 del siglo pasado. Para poder empezar a especular o idear cómo habría podido ser distinto el pasado, primero tuve que hacer una revisión específica sobre el pasado, ¿no? Acudí al Archivo General del Estado, entrevisté a un par de historiadores, yo mismo consulté mucha bibliografía y entonces está dotado de una carga histórica significativa, pero este cruce de la ciencia ficción, este entrecruzamiento, por llamarlo de algún modo, pues creo que da este cariz como mucho más imaginativo o mucho más inédito, ¿no? Me interesa sobre todo que pensemos, que reflexionemos críticamente sobre las decisiones que como sociedad hemos tomado en el pasado
y que de alguna manera hoy venimos acarreando en el presente. ¿Por qué? Porque en función de esto nos puede dar una mejor perspectiva para decidir qué es lo que queremos para el futuro. Un siglo de ucronías. Mario Galeana. Durante la noche del 15 de agosto de 2023, Aquiles Cerdán recibió un mensaje enviado por él mismo. La lengua era tan antigua como exacta, pero al principio solo le pareció el murmullo de otro de sus episodios de insomnio. Le tomó una semana prestar atención a su cadencia y un mes descifrarla, de tal forma que aquella lengua goteó muchas noches más en el sótano de su casa, oculto en la luz de los secretos. El zumbido en clave Morse que se repitió desde la primera hasta la última noche de aquel mes fue breve y desconcertante. ¿Estás ahí, Aquiles? 2 semanas y media después, el sonido lo condujo hasta el sótano. Allí descubrió el artefacto que producía el ruido. Un telégrafo oculto en un falso muro que se mantenía conectado a la electricidad, quizás el mismo que había usado su bisabuelo durante la Revolución. También había un pequeño baúl con cartas y documentos escritos en clave Morse. Volvió a la cama aún pensando en esa lengua antigua, cifrada en puntos y líneas, y durmió profundamente. Abajo, en la oscuridad del sótano, alguien seguía llamándolo por su nombre. La Vetusta es una novela de Mónica Rojas que nos habla sobre la exploración de una historia generacional, con la premisa de que ninguna vida comienza al momento de nacer. Veámosla a continuación. Esta novela de La Vetusta está dividida en 3 capítulos y tiene como punto de partida la ciudad de Santander en España. Termina recorriendo los Altos de Jalisco, específicamente la ciudad de Teocaltiche, luego se va a Celaya, Tlaxcala y termina en la ciudad de Puebla, ya en los años 60, cercano a la matanza de Tlatelolco. Y bueno, pues es contada a través de 3 historias de 3 mujeres que pues van encontrando similitudes, dolores, traumas, lazos sanguíneos, familiares, a través de pues el lugar en donde nacieron, a través de su origen, y es así como La Vetusta pues termina siendo una recolección de memorias, de miradas femeninas en momentos históricos muy importantes. Una de las fijaciones de esta servidora siempre ha sido pues visibilizar la subalternidad, y yo creo que las miradas femeninas siempre estuvieron relegadas, ¿no? Por mucho tiempo siempre esta visión de el héroe, el villano fueron las que pues estuvieron destacadas, de que fueron destacadas, ¿no? en la historia de nuestro país. Y bueno, pues La Vetusta lo que hace es precisamente darle una mirada distinta a algo que quizás no conocemos a fondo, pero que sí tiene mucho que ver con la reconstrucción de la propia historia, escrita historia con H mayúscula. Creo que sí va a tocar fibras muy sensibles entre lectoras y lectores, porque estamos hablando de memoria, estamos hablando de fragmento, y al final creo que eso es lo que somos, todos somos memoria. La Vetusta, Mónica Rojas. Magdalena salió al jardín. Con sus uñas fue a cavar un hueco bajo un árbol de manzanas y tras otra sesión de avemarías colocó el bulto con diligencia, tomándose su tiempo para darle solemnidad al acto. Se persignó 3 veces y volvió a entrar con el semblante afligido, pero sereno, como lo han de tener las almas que saben que tarde o temprano saldrán del purgatorio. Más tranquila, calentó agua para darse un baño de asiento, y mientras tanto, Juan intentaba acomodar las visiones enmarañadas. Sangre, lágrimas, mocos, el bulto. La tenue luz de la luna iluminando el fluido casi seco, marrón, pestilente sobre la cama, y su mujer rezando como si el muerto hubiera tenido tiempo de forjar un alma. El epílogo de la pérdida llegó con el cambio de sábanas. Magdalena se recostó, estaba exhausta y adolorida. Juan hubiera querido abrazarla de nuevo, pero algo lo contuvo. Quizás el miedo a contagiarse de muerte, o quizás ese olor que se había quedado impregnado en la cama, ese maldito olor a hierro y vinagre que se interpuso entre ellos desde aquel momento.
Otro proyecto enfocado en la disciplina de literatura y literatura en lenguas originarias es el poemario Aves de Liliana Ramos, con el cual espera cambiar perspectivas en las personas que lo lean. Mi proyecto es un libro de poesía en el que plasmo, es un poema de largo aliento que dedico a la figura materna, específicamente porque considero que es un tema que todavía tiene tabú en cuanto a la forma en que debería maternarse. Sé que la maternidad aún sigue siendo catalogada con ciertos estigmas, en donde la mayor parte de la población femenina se dedica a maternar solas. Entonces ese es en resumen de lo que trata mi libro. Considero que la temática de la maternidad en la poesía no es un tema recurrente. Sí sé que hay escritoras que lo han abordado, sin embargo, quise aportar en esto porque es un tema también personal, ya que se lo dedico también a mi madre. Además de generar nuevos intereses en lectores y sobre todo aludiendo a lectores jóvenes, puesto que el tema es maternidad, también espero empatar un poco con otras madres que tienen este tema un tanto espinoso sobre su propia maternidad. Y entre otras cosas, también espero que tenga un impacto en cuanto al reconocimiento de la ciudad de Puebla, ya que en el libro abordo un poco ciertas imágenes de las calles de la ciudad. Considero que mi proyecto sí podría cambiar perspectivas, sobre todo un poco abrir el tabú que se tiene de Puebla en cuanto a literatura, porque no tiene mucha visibilidad. Eso es algo que también me interesó desde un principio y espero que no solo el interés sea en leer más, sino producir literatura poblana. Aves, Liliana Ramos Rosano. Me hablas de la muerte. Te deshaces entre los líquidos de un cuerpo que recién nace. Es tu cama un mapa linfático de lugares que no quiero conocer nunca. Tu nombre se diluye al viento hasta desaparecer. Madre de arena, cúbreme con tu tierra. Haz de mis ojos un océano yermo. Este doble duelo en el que me has dejado es un animal rabioso que desciende desde los volcanes y amenaza con arrancarme los dientes. Tú hablas y maldices y te vuelves insoportable. Luego callas, y la casa se convierte en un sepulcro. Las noches y el silencio nos atormentan. De tu cabeza germinan insectos. Salen de tus lagrimales, de tus fosas nasales, de tus oídos. Trepan por los techos, por mis piernas. Se retuercen entre las sábanas de mi cama. Revolotean sus alas en mi cabello. Tu cuerpo tiembla. Se hace un terreno sísmico, desbordado. Y el cielo, convertido en mar, sucumbe ante tu noche enferma. Ruth Rojas decidió reflejar con letras diversos temas enfocados a la diversidad corporal, incluidos en cuentos de su obra Liviana. Vamos a conocerla. Bueno, Liviana es una serie de 10 cuentos de corte fantástico relacionados con la diversidad corporal, sobre todo con temas relacionados con gordofobia, cuerpos invisibilizados, cuerpos con discapacidad, cuerpos transexuales, cuerpos de infancias y cuerpos extraños, ¿no? Que no se reconocen, que comúnmente son vistos como no parte de la sociedad, ¿no? Cuerpos que comúnmente se dice que no son lo suficientemente buenos o hegemónicos, ¿no? Para pertenecer a la sociedad. En su mayoría son protagonistas mujeres y también aborda un poco el horror corporal. Y creo que la literatura es una herramienta como cualquier otra arte que ayuda precisamente a visibilizar este tipo de temáticas que quizá a pesar de que han sido abordadas no lo han sido tanto.
Justo algunos de mis temas, o bueno, alguna de las figuras retóricas que suelo utilizar van relacionados con esta cuestión también de lo escatológico, y por eso retomo también la parte de, digamos, este tema de horror corporal que también ha sido últimamente abordado un poco más. Liviana, Ruth Rojas. Las marcas rosadas de tus brazos, de las piernas y del estómago se ensanchan cada vez más. Se vuelven ríos, se convierten en veredas, en sendas, en caminos anchos por donde cualquiera puede cruzar, adentrarse. Cada día las sientes más tuyas. Te pertenecen las marcas viejas, casi blancas sobre tu piel apiñonada. Las nuevas aún molestan. Te rascas continuamente, pensando en qué más da que lo hagas si no se irán. Jamás lo harán. Dice las primeras antes de los 11. Las rodillas tenían esas líneas finas que nunca habías percibido, hasta que una niña las señaló. ¿Eso qué es? ¿Es una herida? No sabías porque nada sabías de los cuerpos que se extienden, y nada sabías de las pieles que se rompen, de las heridas que no son heridas porque no duelen, pero que sí dejan una cicatriz visible. Unas líneas irregulares, largas y anchas, o pequeñas y quebradas. Después las viste en tus brazos, luego las notaste en tu vientre, abriéndose paso hasta casi llegar a tu línea púbica. Poco a poco las viste también en tus pechos. Mangas largas, pantalones anchos, playeras inmensas. Tu espalda dolorida no se convirtió en más que el peso de lo que cargas enfrente. ¿Se han preguntado de qué manera se relaciona la masculinidad con diversos elementos que abonan a la crisis climática? Pues ese es el eje central del proyecto a cargo de Gabriel Galaviz, Desextensiones. Todo ocurrió desde el momento en el que me comencé a preguntar por qué ciertos hombres desarrollaban una relación afectiva y muy íntima con sus automóviles, y me di cuenta de que esta práctica guardaba un poquito más de relación a la que se dejaba ver a simple vista, y fue cuando fui descubriendo conceptos tales como la petromasculinidad, que tienen que ver con el hecho de que los hombres se sienten mucho más identificados con cierto tipo de poder que proviene de los combustibles fósiles y de cómo se instauran en nuestro imaginario cultural. Este proyecto consistió de un par de ensayos. El primero consiste en la relación entre los hombres y los automóviles y cómo estos se relacionan con la industria fósil. Uno también tuvo que ver con cómo la industria cárnica tiene mucho que ver también con la identidad de los hombres y su formación. Y un último tuvo que ver con la relación entre los hombres y el maltrato animal. La parte más difícil del proceso fue encontrar bibliografía que ahondara en la masculinidad, porque hasta el momento sigue siendo un tanto escasa. La mayor parte de lo que se ha hecho viene a partir de teóricas de los diversos feminismos, pero no ha habido aún la suficiente bibliografía hecha a partir de los mismos hombres en torno a su propia masculinidad. Yo espero que este proyecto pueda abrir nuevas posibilidades de diálogo, discusión, debido a que es un tema relativamente incipiente. Espero que también pueda ser cuestionado, incluso contrarrestado, para que de esa forma puedan seguirse abriendo nuevos canales de comunicación en torno al tema. Desextensiones. Gabriel Galaviz. No existe relación alguna entre el corte de los conductos deferentes y la posibilidad de dejar producir testosterona, pero la posibilidad, ya no digamos de la ausencia de sus beneficios hormonales, sino de la emasculación simbólica, es un pensamiento que causa ansiedad en muchos hombres, dejar de ser percibidos como tales. En el gimnasio, recuerdo que se hacía una distinción clásica entre aquellos que portaban guantes y los que no, los que portaban rodilleras y aquellos que no, incluso entre aquellos que utilizaban la faja para levantar peso y los que no. La masculinidad implica, en muchos casos, una voluntad de perjuicio al cuerpo, tomada a conciencia, el porte de la herida con orgullo. El verdadero Jimbro no se jacta solo de la herida lumbar, de la mano destrozada y de los días incapacitados por sobrellevar el peso férreo, sino también de la afirmación común de que su presencia en aquel lugar
se debe a un mejoramiento propio, a raíz de la lesión emocional más reciente. La respuesta a todo es la rigidez física y simbólica, como si la brumosa mente fuese un apéndice más conectada a las fibras musculares del bíceps y el cuádriceps. Existe la creencia velada que de desarrollar el abdomen tonificado, capaz de soportar el derechazo de un boxeador profesional, la mente entonces también será inquebrantable. Llegamos así al final de otra emisión de La Bitácora. Recuerden que pueden consultar toda la información referente a la muestra PECDA en la página web y redes sociales de la Secretaría de Cultura. Por mi parte es todo, pero recuerden que nos vemos la siguiente semana para seguir compartiendo el arte, la cultura y la creatividad de Puebla. Hasta la próxima. Producción artesanal sin perder su proceso tradicional, pero mejorando el producto, mejor movimiento comercial. Ese es un programa. También organizamos eventos de exposición y venta. Y además, Barrio del Artista en un horario de 10 a 18 horas. Es una exposición monocromática también, en rojos. Me gusta, murales. Sí, hace unos momentos nos comentaste que hubo un tiempo, pero los que hayan días.